Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Bienvenidos a nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. Este espacio busca el despertar de la sensibilidad por nuestro medio ambiente. Nuestro medio ambiente es lo básico: el agua, el suelo, el aire y el clima que mantiene un equilibrio maravilloso. ¿Cuánto debemos conocer como seres humanos de nuestro planeta? Pues mucho, porque vivimos en él, porque todos los días vemos situaciones naturales con los seres vivos que palpitan a nuestro alrededor. Hay maravillosos insectos, hay maravillosos mamíferos, aves y muchos otros seres más que no solamente están compartiendo con nosotros nuestro entorno, sino también hay seres sensibles que están en las aguas, como los delfines, las ballenas y muchas especies de peces, muchos anfibios, muchas tortugas, muchos seres maravillosos que participan todos en el maravilloso equilibrio de este superorganismo vivo llamado planeta Tierra. Hoy tenemos una invitada muy especial y ella se encuentra en Australia y desde allá atiende al programa Nuestro Oxígeno. Pero primero saludemos a Juliet para que reciba también a nuestra invitada. Muchísimas gracias, Carlos Alberto. Un cordial saludo para usted, para todos nuestros amigos y oyentes del programa Nuestro Oxígeno. Definitivamente la ecología y la evolución de virus son áreas de estudio que han cobrado especial relevancia en la actualidad, especialmente con el descubrimiento de virus circulando en la vida salvaje. Los virus sabemos que han sido objeto de investigación debido a su capacidad de generar enfermedades tanto en humanos como en otros seres vivos. En este sentido, comprender sus ciclos de vida, sus interacciones con el ambiente o sus procesos evolutivos resulta fundamental y de gran relevancia para prevenir y controlar futuras y posibles pandemias. Y precisamente hoy tenemos el placer de contar con la presencia de una experta en el campo de la biología. Nuestra invitada es bióloga de la Universidad Industrial de Bucaramanga, con estudios también y maestría en la Universidad de Sao Paulo y con un doctorado en la Universidad de Sydney. Actualmente se desempeña como investigadora en esta última institución y también como investigadora asociada de la Fundación Calima en Colombia. Con una amplia trayectoria en el ámbito de la investigación científica, nuestra invitada nos hablará sobre su experiencia en la ecología y evolución de virus y también en los proyectos en los que está trabajando actualmente. Así que a nuestra invitada, la bióloga Susana Ortiz Báez, le damos un cordial saludo y bienvenida a nuestro programa. Un cordial saludo para ustedes también, Juliet, Carlos Alberto. Es un placer compartir con ustedes en este espacio. Gracias por invitarme a Nuestro Oxígeno. Muchas gracias a usted por aceptar desde Australia. Pues cuéntenos un poquitico de usted, Susana. Queremos escucharle dónde nació y cómo fue creciendo ese amor por la naturaleza y también por la investigación. Claro, Carlos Alberto. Bueno, yo nací en Bucaramanga. Allá cuando empecé ya en la época en donde empecé mis estudios de pregrado, siempre tuve ese anhelo de ser científica. Me llamaba mucho la atención hacer descubrimientos. Pensaba siempre, cuando por esa época sonaba mucho la investigación sobre HIV, y soñaba con eso, cómo yo podría contribuir al estudio de los virus. Un día asistí a una charla de un profesor de biología y ese profesor mostraba muchísima pasión por lo que hacía. Era un botánico, recuerdo. Y yo decía, yo me siento identificada con él, yo quiero hacer algo así, quiero ser bióloga y
me encantaría dentro de todas las áreas de la biología, porque es muy amplia, empezar a estudiar virus. En mi escuela no había como una línea directa para empezar a llevar a cabo pues ese proyecto. Sin embargo, di con la suerte de que se creó una colaboración entre la Facultad de Medicina y la Escuela de Biología y surgió un proyecto sobre virus, en este caso evolución sistemática de virus. Y bueno, por ahí entonces me encarrilé. Y biología, he amado los animales desde siempre. Me encanta mucho cuestionarme son las interacciones entre los animales, entre las plantas, con su ambiente. Y bueno, pues estudiando virus, estudiando biología, es como logro em, entender un poco, solo un poco, cómo funcionan estos sistemas biológicos. En la naturaleza, pues no solamente hay seres vivos de diferentes tamaños, formas, que participan en el equilibrio maravilloso de la naturaleza. Los mencioné al comienzo de este programa: aves, mamíferos, insectos, anfibios, pero también los virus, las bacterias, también hacen parte de los organismos vivos que hay en nuestro planeta. Hay muchas bacterias buenas y ya usted nos dirá si hay virus también buenos, y discúlpeme el término bueno, en el sentido de que no son tan dañinos, que no son tan agresivos, que no causan, digamos, tanto daño como algunos virus que han causado, digamos, pandemias y diferentes enfermedades a través de todas las épocas del ser humano. Porque desde antes de Cristo, aquí tuvimos un programa que hicimos con Marianne, con el equipo Nuestro Oxígeno, y dimos un repaso de todas las pestes y pandemias conocidas a través de la antigüedad. Y el VIH, también un virus, también la pandemia que tuvimos en 2020, paralizando absolutamente todas las actividades del ser humano y aeropuertos, terminales, el mejor refugio era la casa. Y esto también, así como usted lo narra, se convierte en un reto para los científicos de lograr la curación, de salvar vidas antes de que sea demasiado tarde. Hablemos un poquitico de esa motivación, porque imagínese, Juliet, lo que nos dice la investigadora de la Universidad de Sydney desde Australia, que a ella cuando estaba pequeñita le llamó la atención de que existía el virus del VIH. Y afortunadamente, pues hoy hay retrovirus, hay muchas formas de prevenirlo, y también a través de todos los tiempos se han encontrado soluciones para salvar vidas. Hablemos entonces de ese amor suyo por salvar vidas y cómo la llevan a Australia para ser hoy una importante investigadora colombiana allá. Sí, Carlos Alberto. Bueno, como decías al inicio, los virus están extendidos ampliamente en todas las formas de vida. Es increíble que desde formas de vida que podríamos llamar más simples, digamos como las arqueas, hasta las formas de vida un poco más complejas, los virus siempre están acompañando estas diferentes formas de vida. Cuando yo inicié mi interés por los virus, en este caso HIV, en ese momento no entendía muy bien cómo es la diversidad y complejidad de los virus. Generalmente tenemos en nuestra mente una connotación negativa de estos. Por ejemplo, pues HIV produce SIDA, está asociado con SIDA, etc. Sin embargo, no es así. Realmente empezando porque desconocemos la gran mayoría de virus, y de los que conocemos solo un pequeño porcentaje ha sido asociado con enfermedades. Enfermedades que pueden ser severas, pero también pueden ser, pues, que no están asociados con un nivel alto de severidad.
Entonces, ya entrando en detalle en cuál es la diversidad de efectos que puede generar una infección viral, ¿sí? Una infección causada por un virus, podemos ver que los virus han acompañado entonces todas las formas de vida a través de la evolución. Y encontramos ejemplos específicos, em, por ejemplo, disculpa la redundancia, el desarrollo de la placenta, la plasticidad neurológica, todas estas innovaciones en las formas de vida han sido asociadas a los virus. Es decir, sin virus no podríamos tener un mamífero entonces, porque la placenta está asociada con la integración y bueno, el efecto de estos virus sobre los hospederos que infectan. Hay muchos otros aspectos que son asociados con virus. Por ejemplo, control biológico también se puede hacer con virus, antivirales, etc. Entonces, es bueno específicamente que nuestra audiencia sepa que los virus no tienen un efecto detrimental sobre sus hospederos. También pueden tener efectos positivos y gracias a ellos eh, somos lo que somos en términos evolutivos. Nuestro oxígeno. Escuche nuestros programas en formato podcast en nuestro portal www.caliradio.co. Qué interesante esto que usted nos menciona y enseña, bióloga Susana, y también pues es muy interesante descubrir o entender cómo los virus pueden, por ejemplo, pasar de una especie a otra, comprender sus ciclos de vida, sus interacciones con el medio ambiente y esos procesos evolutivos tan importantes y necesarios dentro de nuestro planeta. Entonces, háblenos un poco acerca de esto, cómo comprender esos ciclos de vida del virus, las interacciones que tiene con el medio ambiente y cómo pasan de una especie a otra y cuáles son sus efectos. Sí, Juliet. Bueno, como lo mencionas, los virus pueden pasar lo que le llamamos saltos de una especie a otra. Generalmente esos saltos se dan dependiendo de la cercanía genética entre las especies. Por ejemplo, yo esperaría encontrar que suceda un salto entre chimpancés y humanos, porque son muy cercanos, ¿cierto? En general, entre mamíferos es muy probable que sucedan ese tipo de saltos de especies y es menos probable, por ejemplo, entre plantas, una planta y un mamífero. Entonces, es importante considerar la distancia genética entre le llamamos hospederos, ¿sí? Y esto pues está relacionado precisamente con la transmisión de enfermedades. En el caso de virus que son transmitidos por roedores, por ejemplo, murciélagos, etcétera, la interacción con estos organismos, la interacción de los humanos con estos organismos, pues aumenta las posibilidades de que haya un salto entre un virus, entre especies, pues. Entonces, es un tipo de interacción muy importante que podemos encontrar, que va a direccionar la transmisión de los virus. Asimismo, estos virus pueden, en el ambiente, pueden ayudar a explicar cómo se dan todos los ciclos geológicos, por ejemplo, todos los procesos químicos, gracias a que ellos también regulan las poblaciones bacterianas, las poblaciones de hongos que podemos encontrar, por ejemplo, en los suelos, en el mar, en nuestra propia microbiota intestinal. Ellos son, digamos que los que lideran la orquesta de los diferentes procesos que observamos en la naturaleza, ya sea a nivel ambiental o a nivel biológico como tal. Cuando escuchamos hablar de virus,
pues realmente se habla de algo muy desconocido. Quizás se conoce más de bacterias, de hongos, pero se dice que los beneficios de los virus son los menos conocidos. ¿Es verdad esto? Porque, digamos, siempre que escuchamos hablar de virus, y ahora usted nos reflexionaba al respecto, pues hablamos, por ejemplo, si se habla de coronavirus, pues por toda la experiencia dura que vivimos los seres humanos en los últimos años, pues realmente no hay una gran simpatía por los virus. Y es lógico, por supuesto. Pero se puede entender desde el punto de vista de la investigación y digamos también de la evolución o todo el proceso de los diferentes seres de la naturaleza, que ciertos virus juegan a nuestro favor a niveles muy diferentes. Hay beneficios de virus que quizás nos fortalecen y nos previenen de otros virus. Hablemos un poquitico de esa parte buena de algunos virus, porque entender hablar de virus, usted que está todos los días en laboratorio, investigando, conociendo, y que empezó desde hace muchos años, pues realmente ya entiende perfectamente qué es un virus y cuáles son los beneficios de algunos virus y cuándo los virus se salen de prácticamente, ¿cómo pudiéramos llamarle?, de control, y pasa lo que nos pasó con este tema de la pandemia, que ha sido de las cosas más duras que haya vivido esta generación. Sí, Carlos Alberto, bueno, cuando dices que cómo los virus se salen de control y que causan estragos básicamente a nivel, por ejemplo, de salud pública o económicos, tienes razón en que conocemos muy poco de los virus. Como yo decía, solamente conocemos una pequeña fracción. Estima, de hecho, que los números son astronómicos cuando hablamos del número de virus que existen en el planeta. Hablamos de un 10 con muchos, muchos ceros, tal vez más de 30. Entonces, claro, conocemos mucho de los que suenan mal, porque son los que más suenan. Están asociados con COVID, por ejemplo, con SIDA, con fiebre amarilla, etc. Pero, pues claro, esto suena más porque están asociados a su vez con mortalidad, morbilidad, cierta enfermedad. Sin embargo, es un amplio rango, un amplio espectro de efectos que están directamente relacionados con los virus. Y eso va a depender de diferentes condiciones a su vez. Por ejemplo, un virus que puede ocasionar enfermedad en un momento A, puede que no ocasione enfermedad en un momento B. Es decir, y esto porque hay diferentes factores interactuando. Un ejemplo sería cómo está el estado inmune del hospedero. Si en este caso hospedero es una persona. Si esta persona, por ejemplo, entra en contacto con el hospedero natural del virus, si la cantidad de virus es suficiente para generar una respuesta inmune, etcétera. Son muchos factores. Cuando se sale de control, esto es porque se han alineado o hemos contribuido a que se alineen estos factores. Tal vez yo podría mencionar el hecho de la destrucción de hábitat. Con la destrucción de hábitat tenemos que los humanos cada vez se aproximan más a la vida salvaje. Y cuando digo se aproximan es destruyen el hábitat natural de la vida salvaje y entran en contacto con esta vida salvaje. De modo que propiciamos de cierta forma esas interacciones, propiciamos encuentros más cercanos y que van a permitir interactuar con virus a los que antes no interactuamos y por lo tanto no tenemos una respuesta inmune adecuada y esto lleva entonces a los famosos brotes
epidémicos o pandemias. Susana, quisiera preguntarle también cómo afectan, por ejemplo, los cambios ambientales y la urbanización a la aparición precisamente de nuevos virus y enfermedades emergentes. ¿Y cuáles son esas medidas de prevención y control más efectivas para evitar la propagación de virus y prevenir futuras pandemias cuando, como usted lo mencionaba ahorita, ya el virus se sale, por ejemplo, de control? Sí, la urbanización, como estaba mencionando, directamente implica destrucción de hábitat. Lo que era un bosque se tala para crear construcciones, para crear conjuntos residenciales, por ejemplo. Cualquier actividad realmente que lleve al deterioro de un hábitat de un animal salvaje. Lo que ocasiona es que nos aproximemos a estos. Entonces, con esto quiero decir que si tenemos pandemias es nuestra culpa, básicamente, porque estamos invadiendo esos espacios que no nos corresponden y porque no recordamos que compartimos este planeta con muchas otras especies, con muchos otros seres vivos. Y olvidamos además de que los humanos también somos animales. Y si somos animales, entonces eso quiere decir podemos ser susceptibles a, en este caso, virus que están circulando en otros animales. Si fuésemos un ente diferente, pues no habría problema, pero somos especies animales. Entonces, medidas de prevención es, primero, pues, respetar esos ecosistemas, esos hábitats naturales de las especies. Por ejemplo, evitar destruir bosques, evitar interactuar directamente con estos animales. La gente muchas veces le parece chévere ir a un bosque, por ejemplo, o no un bosque, por ejemplo, ir al parque y ven un animalito salvaje y lo quieren coger. En fin, lo mejor que se puede hacer es simplemente apreciar la belleza salvaje, pero y respetarla, no interactuar con esta. También es importante crear los corredores que comuniquen diferentes áreas boscosas para que los animales no tengan que, digamos que ya que nosotros degradamos su área, estos así no tienen que salir a estas áreas urbanas, periurbanas, a interactuar con humanos, sino que ellos pueden establecer em, todo su, pues, todos sus ciclos dentro de los parches de hábitats naturales pues, que existen. Entonces, básicamente es eso, llamar al respeto de los animales, evitar interacciones que son innecesarias y respetar estos hábitats naturales. Por eso nosotros tenemos una campaña activa en este programa de radio que siempre le decimos a nuestros queridos y a nuestros amables oyentes: por favor, no encargue, no compre, no regale animalitos silvestres. Déjelos vivir en su hábitat natural. No los dañe a la naturaleza. Cada ser de la naturaleza tiene funciones ecológicas, tiene una misión de vida y ellos están allá manteniendo el equilibrio, la sanidad, son bioindicadores de los bosques, de las selvas. Cuando los traemos a las ciudades, pues lamentablemente los dañamos a esa función en el equilibrio maravilloso de la naturaleza. Por lo tanto, de esta parte no nos cansaremos de decirlo aquí en este programa para que realmente vamos entendiendo lo valiosos que son los seres en cada hábitat y nosotros, lamentablemente, como usted bien lo decía, le estamos quitando espacios y me hacía recordar algo que estaba escuchando a unos científicos de la Universidad UNAM de México y decían, de acuerdo a una investigación realizada por ellos, que solo el 3% de nuestro planeta, de todo nuestro planeta Tierra, está intacto. Solo el 3%. De resto, digamos, todo se ha tocado, todo se ha modificado, todo se ha
realizado de una u otra forma afectaciones. Y ahora pues hay toda una meta a nivel mundial de fijarse, digamos, el conservar el 30%, tenemos que salvar el 30% del 100% de nuestro planeta. Y hay unos objetivos y hay preocupación y cada 2 años se están reuniendo las diferentes conferencias entre las partes. La pasada fue en 2022 en Canadá y este año será en la ciudad de Cali del 21 de octubre al 1 de noviembre. Más de 190 países delegados entre presidentes, ministros del medio ambiente estarán justamente hablando de cómo hacemos, qué hay que hacer para proteger los hábitats naturales, a las especies también, para que el equilibrio de la biodiversidad se mantenga. Y también es muy importante recordar que respetar la naturaleza significa también respetarnos a nosotros mismos, Juliet. Así es, Carlos Alberto, y en este momento vamos a ir a una pequeña pausa para continuar profundizando y hablando con nuestra invitada el día de hoy sobre este tema tan interesante, los virus. Hoy comprendiendo sus ciclos de vida, las interacciones que tienen con el medio ambiente y los demás procesos evolutivos que están en investigación. Así que ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio con la bióloga Susana Ortiz Báez.